Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, ya tenemos 71,000 suscriptores de manera orgánica y más de 14 millones de visitas. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo al cual hemos convocado para tocar diversos temas dentro del ámbito jurídico, y es el amigo, el jurista Valentín Medrano. ¿Cómo está, Valentín? Muchísimas gracias, Ariel. Es un honor para mí estar aquí contigo. Yo estoy bien. Gracias a Dios. Bien. Sí, en esta situación especial en la que se encuentra el país. Lo de especial viene dado por las festividades navideñas, sí. Están extendidas hasta la fecha que nosotros conocemos como Día de los Santos Reyes. Pero estamos bien, muchas situaciones que lamentar si se ve en retrospectiva el pasado y el futuro reciente, perdón, los acontecimientos recientes acaecidos en la República Dominicana, pero también muchas que agradecer. Estamos vivos. Gracias a Dios. Y no todo el mundo puede decir eso hoy día, sí. Después de una pandemia, una guerra en Europa, y todavía nosotros permanecemos aquí, afortunadamente y gracias al Señor. Sí, Valentín, para entrar en contexto con un tema que yo quiero que me ayudes a entrar en contexto como experto en la materia. Yo quiero saber cómo tú ves desde tu punto de vista la actuación de doña Miriam Germán con esa carta hacia el Ministerio Público. Bueno, eso saca a relucir, uno entiende, porque todo lo que diga a partir de este momento es eminentemente especulativo, porque doña Miriam ni me ha consultado ni me ha manifestado cuáles fueron las razones que la movieron a llevar efecto este escrito. Pero uno piensa que hay ciertos niveles de malestar al interno del Ministerio Público. Primero porque para un asunto interno, para una directiva interna, a menos que usted tenga una respuesta en contrario para algo que usted le esté manifestando, ordenando o planteando como una directriz a una persona que es inferior a usted en términos orgánicos, no hay necesidad, entiendo yo, de hacerlo por escrito, a menos que la persona se niegue. Usted lo agarra, lo llama, mire, fulano, o sutano, o sutana. Yo creo que ustedes están haciendo esto, yo entiendo que esto puede ser pernicioso en términos sistémicos, que por vías de consecuencia, pues yo le voy a leccionar en ese sentido y voy a dirigir el curso desde el punto de vista de cara a los medios de comunicaciones, al público, de lo que va a ser la política comunicacional de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, que dicho sea de paso, es una atribución que le concede la normativa, la Constitución de la República, sí, y la Ley 133.11, que es orgánica del Ministerio Público. Entonces, cuando un Procurador General de la República, en este caso, puede instanciar a sus procuradores adjuntos o a las personas que le estén subordinadas, cuando esto se niega. No sé si tú recuerdas el caso de la solicitud de la carpeta fiscal, sí, para el caso del ciudadano Donald Guerrero, que todavía no se sabe si es un caso, si se conocerá, bueno, la expectativa de caso. Cuando doña Miriam le solicitó a la magistrada procuradora adjunta y también directora de persecución que emitiera o que le facilitara el acceso a la carpeta fiscal a los abogados de Donald Guerrero con la finalidad de cumplir con el debido proceso de ley, pues la magistrada Jenny Berenice, en este caso su adjunta y directora de persecuciones, le respondió con una negativa. Ambas cosas se hicieron por escrito, ¿entiendes? Pero en el caso de esa negativa que le dio la magistrada Jenny Berenice a la magistrada doña Miriam Germán, pues entonces sí procede, en el caso de que entienda el Procurador General de la República que debe mantener su postura inicial, indefectiblemente de la postura negativa, de la respuesta negativa que el inferior le dé como respuesta, pues entonces si decide mantener su postura, pues se le impone simplemente con la manifestación, nueva vez, por escrito, de lo que entiende que debe hacerse, indefectiblemente de que deje por escrito la otra parte las razones de su negativa, las razones fundadas de la negativa que da. En todo caso,
Esa es una. Y lo otro es cómo eso llegó a los medios de comunicación. Es obvio que en el Ministerio Público, desde que inició la presente gestión del Ministerio Público, uno habla de las filtraciones de informaciones, que no son filtraciones, es una política de comunicaciones, es un estilo de hacer comunicación. Es una línea comunicacional. Eso es una línea comunicacional, porque no puede ser posible que todo se filtre, imposible. Es más, si todo se filtrara, ya hubiera gente despedida por las filtraciones. Imagínate que tú aquí, en tu programa, estés haciendo algo que tú entiendas, como ahora, este proyecto nuevo, que hay algunas secciones, algunas cosas que no deban ser de conocimiento público. Sí. Y si alguien la filtra, ¿qué tú vas a hacer con ese alguien? A agarrar el que filtró. Y lo sacas del equipo. Entonces, no ha ocurrido porque es una línea de comunicación, es una forma de transmitir las cosas que se quieren transmitir, porque fíjate que solamente se filtran las cosas que el Ministerio Público quiere dar a conocer, sí, las cosas que son de interés del Ministerio Público, y lo que ellos entienden que son sus fortalezas, jamás sus debilidades, y lo que son sus triunfos aparentes, aunque sean embrionarios. Entonces, eso es lo que ocurre hasta ahora. ¿Qué pasa con esa línea comunicacional? Que dentro de ella, pues tuvimos como efecto también una carta de doña Miriam, que se ve claramente que fue, por lo menos la que yo tuve acceso, fue escaneada de la original, de la que recibieron los asuntos, y se hizo de público conocimiento. En la carta doña Miriam relata una serie de situaciones que uno entiende que son ciertas, uno tiene que necesariamente hacer causa común con ella, no son novedosas porque ya otras personas han hablado respecto a la peligrosidad que hay de mantener esta línea de afectación, por así decirlo, de las honras personales de las personas que compueblan al sistema judicial, de una parte y de otra, porque lo que sí doña Miriam nos dijo es que dentro del Ministerio Público también se hicieron escarceos y persecuciones, se cortaron muchas cabezas, y yo te puedo citar aquí, entre las muchas cabezas que se cortaron, al fiscal titular de Santiago de los Caballeros, al fiscal titular de Pedernales, sí, vimos ese problema, al fiscal de Higüey, entre muchos otros, al titular de la persecución de lavado de activos. Muchos titulares que se llevaron ellos sin hacer concursos y sin nada. Nosotros tenemos un Ministerio Público que ha sido absolutamente mendaz. Es mendaz y tiene una duplicidad accionaria, en el sentido de que las cosas que hace o que critica, vamos a decir, las cosas que le criticaron al incumbente anterior, ellos las hacen, pero peor. Porque lo único que se le podía endilgar, salvo el caso que le han fabricado al ex procurador general de la República denominado Beneduz, antes de eso, desde el punto de vista administrativo o de la administración del cuerpo denominado Ministerio Público, ¿qué era lo que se le endilgaba? Bueno, que hizo unos concursos que ellos entienden que fue amañado. ¿Fueron amañados? Ok. Bueno, ¿por qué fueron amañados? Bueno, porque no ganaron las personas que ellos entendían que debían ganar. Pero hay un problema que nadie ha dicho. Y esas personas que se opusieron al concurso, ¿fueron parte del concurso? ¿Se inscribieron en el concurso? No. Eso sería una buena pregunta. No. Entonces, ¿cómo es posible que sin tú ser parte de algo, sin tú ser absolutamente parte de absolutamente nada, ya tú retrates las presuntas falencias que ocurren en el desarrollo de un evento como ese? Pero otra cosa, calidad. Eso se dejó de lado, porque lo que hizo el Ministerio Público fue que retiró la demanda que había hecho el Ministerio Público, con lo que le dio ganancia de causa a las personas que habían demandado. O sea, la defensa que había hecho el Ministerio Público, porque de repente, que era lo que nosotros advertíamos, los demandantes se van a convertir en demandados, porque quien demandaba, ¿quién era? La magistrada Jenny Berenice y un grupo de fiscales, 19 en total. ¿Y quién era el demandado? El Ministerio Público. Ahora, ¿quiénes son el Ministerio Público como cabeza en términos administrativos? Ellos. Entonces ellos se convirtieron en demandantes y demandados a la vez. Entonces el Consejo Superior del Ministerio Público lo que tuvo a bien fue retirar sus pretensiones y dejar que ellos ganaran por forfeit, vamos a decir así. Y ganaron, pero tenían razón. Bueno, eso es un asunto que jamás sabremos. Lo primero que uno se pregunta dentro de
accionantes en ese proceso, había 2 personas que ni siquiera tenían calidad para poder accionar, porque eran fiscalizadores y el concurso es para fiscales titulares. Entonces son de los muchísimos hierros que hay en este amasijo situacional en el que la República Dominicana se encuentra, porque lo que nosotros sí tenemos es un bombardeo sistemático en términos publicitarios para hacernos creer que nosotros tenemos un Ministerio Público independiente, que todo el que ellos han sindicado como presunto comisor de tipos penales son corruptos y que se robaron medio país. Si eso hubiese sido cierto, y si, cosa que tampoco yo puedo dudar porque yo no estuve ahí, yo no administré nada, sí, ni fui parte del gobierno, pero si eso fuera cierto, entonces nosotros, como estos no son corruptos y aquellos sí, estuviéramos en una situación envidiable. Yo no veo mucha diferencia. No sé tú, si tu situación económica y en todos los órdenes ha cambiado de forma abismal. Si eso es así, en términos positivos, yo retiro lo dicho. Pero como yo no veo ese gran cambio, uno empieza a dudar de la bonomía del discurso y de la sujeción de esto en términos probatorios a la realidad. Entonces, cuando tú pasas por el tamiz situaciones como la que te voy a plantear, y creo que he digregado mucho, pero a mí me gusta mucho. No, lo sí, estamos escuchando. Porque lo que tendríamos que cerrar primero el capítulo relativo a la instancia de doña Miriam, que aunque la gente le dio mucha importancia y desde el punto de vista del sustento de la misma y del contenido, hay cosas que sí son necesarias de señalar, pero ella no perdió la oportunidad de soslayo para decir algunas cosas que no son ciertas y que no se justifican, ¿entiendes? Sí. Y también para de alguna forma salvar situacionalmente y hacer causa común con las mismas personas que está criticando, porque en lo que tiene que ver con los asuntos de cuerpo en relación a las posiciones asumidas con respecto a terceros, ellos siguen nucleados. Salvado eso, nos vamos al otro punto. Por ejemplo, yo ahora recientemente asumí la defensa pro bono de una persona a la que yo aprecio mucho, que está sometida en el caso Medusa, denominado Medusa, que es el caso donde está el ex procurador general de la República. Ok. Esa señora, una señora, se llama Altagracia Guillén. Altagracia Guillén. Sí, está sometida en un caso que empezó con una presunta sobrevaluación, así fue, ¿verdad?, de 10 mil millones de pesos. Decían que la cárcel de La Victoria costó 10 mil millones de pesos y que eso se sobrevaluó en 10 mil millones de pesos. No entiendo cómo, si el presupuesto de inversión de una obra que está terminada fueron 10 mil millones, ¿cómo tú puedes sobrevaluar en 10 mil millones? Entonces tendría que ser 20 mil millones. Es lo lógico. Porque si tú sobrevaluaste en 10 mil millones, es porque tú recibiste más de 10 mil millones. Sí. Y esos 10 mil millones tú se lo pusiste por encima al costo de la obra. Bueno, la Cámara de Cuentas le salvó la situación diciendo que no había sobrevaluación. Como no hay sobrevaluación, entonces ya no podemos hablar de 10 mil millones, pero el Ministerio Público sigue acusando. Porque al ex procurador general de la República había que acusarlo de lo que sea. Yo siempre lo he dicho, ese señor lo van a acusar de lo que sea. Eso no es hoy, ¿eh? Yo estuve aquí con antelación y te lo dije. Lo van a acusar de lo que sea. No, tú lo habías dicho hace mucho. Claro, ¿por qué? Porque él es un objetivo. Él haya hecho o no haya hecho. Yo no estoy diciendo que hizo o no hizo. Yo digo, haya hecho o no haya hecho. Ahora, en ese proceso, hay una señora sometida que retrata de cuerpo entero las falencias de la investigación del Ministerio Público y la falencia de la presunta lucha contra la corrupción. Hay una señora que está sometida porque presuntamente distrajo 500 mil pesos en materiales y que recibió un regalo de una persona de 120 mil pesos, que no es un óvulo que se le da a cambio de nada, sino que recibió un presunto agrado de una persona. Entonces, estamos hablando de cerca de 600 mil pesos, 650 mil pesos. Sí. Eso dice el Ministerio Público. ¿Y tú crees que nosotros podríamos estar hablando en un caso tan importante como eso,
de un asunto tan trivial. No, eso es... Pero lo peor del caso no es ese. Cuando eso se dilucide, y esa es la lucha contra la corrupción, y las pruebas empiecen a darle de frente al Ministerio Público, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo he dicho y creo que el presidente de la República ha puesto todos los huevos de la reelección en el Ministerio Público que ellos denominan independiente, que él bautizó como independiente y al que él le tiene una partida presupuestaria para que todos los días le digan a la población dominicana que aquí sí hay un cambio en términos de persecución de la corrupción porque tenemos un Ministerio Público independiente. Una cosa loca, que en eso yo coincido con el expresidente de la República, Leonel Fernández, en el sentido de que si el Ministerio Público es independiente del Poder Ejecutivo, ¿cómo es posible que usted reivindique como propio lo que ha hecho el Ministerio Público? Porque eso no tiene que ver con usted. Pero sobre eso, nosotros tenemos cifradas las expectativas y esperanzas de que en la República Dominicana el gobierno actual va a continuar al frente de los destinos de la nación dominicana. Valentín, luego de esa exposición que hiciste, que no te interrumpí, porque a mí me gusta en las entrevistas escuchar, y para que se haga la nota, no me gusta ser incisivo, sino que el invitado desarrolle. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu visión sobre un posible ministerio de la justicia? Y también quiero que me hables del caso de David Ortiz, que fueron condenados 10 de 13 personas involucrados de los supuestos, de los sicarios. Bueno, están condenados. Mira, con respecto a la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con la creación de un Ministerio Público, perdón, de un Ministerio de Justicia. De Justicia, sí, correcto. Paralelo al Ministerio Público. Paralelo al Ministerio Público. Eso, desde el punto de vista estrictamente administrativo, es simplemente crear una carga más para el presupuesto nacional. Una carga más. Porque si, por ejemplo, yo entiendo que el sistema penitenciario no tiene que estar bajo la égida y dirección del Ministerio Público, porque el Ministerio Público puede hacer lo que ocurrió en Santiago, que queriendo torpedear el desarrollo de una audiencia, ordenó que no fueran trasladados los imputados de ese proceso. Sí. Entonces, eso crea a un Ministerio Público que es superparte dentro del proceso. Y eso no se necesita, porque eso lo único que atenta en contra del debido proceso de ley y de reglas igualitarias dentro del proceso. Lo que nosotros llamamos, haciendo acopio de lo establecido en los artículos 11 y 12 del Código Procesal Penal, igualdad de todos ante la ley, igualdad de armas en el proceso. Pero no hay igualdad de armas cuando el Ministerio Público te puede resolver situaciones como el no traslado de un preso para torpedear el desarrollo de una audiencia. Entonces, no puede estar el sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Público. No puede estar tampoco bajo la dirección del Ministerio Público el INASIF, que aunque hay una ley que lo crea, la 454-08, esa ley jamás en la vida ha sido acogida por un tribunal, aplicada por un tribunal. Porque el artículo 11 párrafo de esa ley te dice a ti que solamente el INASIF puede participar en los peritajes oficiales, sí, en los peritajes oficiales para ser utilizados a nivel judicial. Entonces, eso nunca en la vida se ha aplicado, eso no se acoge, porque tú ves que te llevan certificado, por ejemplo, de balística, que lo hace la policía científica, como si fuera el INASIF, y te lo acoge un juez, y con eso te condenan a una persona. Entonces, obviamente aquí estamos en un siempre asigún, porque las cosas son asigún. Y eso es grave, ¿eh? Pasaba lo mismo con hace algún tiempo, hasta que se dieron cuenta que estaban cometiendo un desaguisado, que la policía presentaba, no sé si tú recuerdas, a las personas sometidas a la acción de la justicia y hacía una rueda de prensa y daba opiniones. Incluso la policía criticaba a los fiscales y criticaba a los jueces, a sabiendas de que no puede ser deliberativa de conformidad con el artículo 256 siguiente de la Constitución de la República. Y si no puede ser deliberativa, es algo que le está vedado. Eso le está vedado por ley. ¿Pero por cuál ley? Por la ley máxima que tiene la Constitución. La Constitución de la República. Pero lo hacían. Entonces,
esto es muy gradual. Nosotros vamos consiguiendo convertirnos en un Estado-nación de verdad, desde el punto de vista jurídico, gradualmente, muy poco a poco, porque no el sistema de legalidad no se acoge y no se aplica en absoluto, o sea, en todos los ámbitos y de forma absoluta. ¿Qué ocurre? Bueno, que el INACIF no debe estar bajo la dirección del Ministerio Público. Hay una ley que lo dividió, pero mentira, en la práctica sigue siendo lo mismo. Sí. Sigue siendo lo mismo. Y así, después que tú dices, bueno, todos estos elementos, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista legal, son independientes, porque fíjate que los artículos 204 al 213 de la normativa procesal penal te dice a ti que la persona que haya de hacer un peritaje tiene la condición de independiente de las partes envueltas en el proceso. Correcto. ¿Cuáles son las partes envueltas en el proceso? El Ministerio Público e imputado. Claro. Entonces no puede ser de la parte del Ministerio Público ni de la parte del imputado, pero al imputado le es dable llevar a efecto la realización de una experticia al margen del INACIF. Pero hay un problema, que el artículo 204 te va a decir a ti que solamente durante la etapa preparatoria quien ordena la realización de las experticias es el Ministerio Público. Entonces, en ese choquecito que se da ahí, el imputado queda a merced del Ministerio Público hasta cierto punto. Claro está que también establece la normativa procesal penal en su artículo 192 que las experticias, 204 al 213 combinado con el 192, que las experticias la lleva a efecto el juez durante la etapa preliminar y siguiente, la puede ordenar, no llevarle efecto sino ordenarla. Pero, ¿para qué necesitamos un Ministerio de Justicia entonces? Para que estas dos cosas pasen a formar parte de un cuerpo nuevo, porque la parte investigativa va a estar a cargo del Ministerio Público, que es el meollo situacional, sí, desde el punto de vista de la ley orgánica del Ministerio Público y de sus funciones. ¿Para qué necesitamos nosotros entonces eso? No lo necesitamos, no es cierto, no necesitamos absolutamente nada de eso. Eso solamente va a llevar a efecto un estadio situacional en el que vamos desde el punto de vista de la erogación de recursos económicos, vamos a tener una nueva situación, como en un nuevo cuerpo, pero no va a llenar las necesidades que nosotros tenemos desde el punto de vista procesal, porque eso no aporta en nada. O sea, eso no es una solución para absolutamente nada. Simplemente hacer lo que dice la ley 454-08, que el INACIF sea independiente y que en los presupuestos se le destinen a ellos de forma directa la parte del presupuesto que requieren para su trabajo. Lo mismo se tiene que hacer con prisiones. Sacar la parte de presupuesto que se dividir las partidas. Dividir la partida y que sean independientes. Sí. Y que cada quien sea responsable de lo que le corresponde. Pero ¿cómo tú puedes tener cuerpos como estos que son accesorios para el sistema de justicia, no para el Ministerio Público, sino para el sistema de justicia, al servicio del Ministerio Público? Eso no puede ser. Como pasa, por ejemplo, que yo criticaba mucho con una visita que le hizo el presidente de la Cámara de Cuentas al Ministerio Público. Oye, ustedes son órganos independientes. Órgano que el uno no tiene que ver con el otro, porque ese conciliábulo, esa interrelación, crea duda con respecto al resultado final de una actividad que tú tienes que hacer, que está regida no solamente por una ley interna de la Cámara de Cuentas, sino también por lo que tiene que ver con la parte relativa a los peritajes de los artículos 204 al 213 del Código Procesal Penal. Entonces, no tienen que tener ese nivel de convivencia, porque no es para ponernos de acuerdo para que el resultado sea tal o cual. No sé si tú me entiendes. Claro. Es lo que es. Tú me vas a hacer una auditoría, por ejemplo, a una persona que esté siendo investigada por presuntos actos de corrupción en la administración pública. Tú le vas a hacer una auditoría, pero esa auditoría no tiene que ser hecha a instancia ni en los niveles de expectación que tenga un cuerpo determinado como el Ministerio Público, sino que sea el resultado del levantamiento probatorio veraz, que sea el resultado final de una evaluación científica seria que se haga con respecto a los emolumentos que se manejaron durante un periodo determinado en la administración pública. No, y hay algo, Valentín, que el artículo 248 de la Constitución dice que la Cámara de Cuentas es el órgano rector externo.
tienen que estar desvinculados, como tú dices, no puede haber tal unión. Sí. Y eso es lo que se ha demostrado. Lo que uno teme con respecto a este tipo situacional es que no hay los verdaderos niveles de independencia que uno pretende. Con respecto al otro tema, que tiene que ver con me dijiste la creación del... No, ya con relación en esta parte final, Valentín, a las condenas que recibieron los sicarios de David Ortiz. ¿Qué tú ves en eso? A mí me gustó mucho una posición asumida por el David Ortiz, cuando él establecía que él confiaba en la investigación que se hizo en la República Dominicana y que ella por mucho superaba a la investigación que se hizo de forma paralela por una persona particular ordenada por un equipo de la Grandes Ligas al que pertenece el pelotero David Ortiz. Y me gustó que él lo dijera, porque aquí hay mucha gente que creen siempre que lo foráneo es mejor que el producto que se hace aquí, aún en términos de investigación. Eso es real. La investigación que hizo el Ministerio Público de la República Dominicana fue una investigación muy cabal y completa, y la Policía Nacional no se dio en este momento un lujo o una licencia que a veces se dan de dejar dudas con respecto a la recolección de los elementos probatorios y llegar hasta el más último de los implicados, dejando siempre de lado a las personas que hayan tenido una participación que no se describa en su accionar como una conducta proscriptiva, que no se definan en su accionar un delito o la coparticipación o la complicidad del mismo. Entonces, yo creo que nosotros en términos investigativos, si tenemos el interés de que las cosas se hagan bien, las podemos hacer bien. Si no estamos maleados por situaciones externas, podemos lograr un objetivo. Y este es un ejemplo de lo que se puede hacer en términos de corrección con respecto a una investigación bien llevada, la incorporación, pero la recolección primero de los elementos de prueba, la preservación, la cadena de custodia de la prueba y la incorporación de la misma para dar al traste al final con una condena más allá de la duda a las personas que ajustaron su conducta y que definieron en términos proscriptivos las mismas. Entonces, es plausible y es un reconocimiento que tiene que dársele a la investigación que se hizo en la República Dominicana, pero también es darle por la boca, por así decirlo, es un mentiz a la postura asumida por el investigador que vino aquí a la República Dominicana a estar sembrando situaciones que no tenían liazón desde el punto de vista probatorio, especulaciones, yo entiendo que teledirigidas y malsanas. Por vías de consecuencia, yo creo, honestamente, Ariel, que nosotros en términos investigativos con respecto a este proceso podemos demostrarle al mundo que estamos en condición, cuando se quiere, de poder hacer una investigación correcta, una investigación adecuada, y eso es un punto que hay que reconocerle al Ministerio Público actual. Brillante, Valentín Medrano, de verdad que gracias por participar en este programa. Brillante. No, el honor es mío, hermano, y para cuando tú quieras de nuevo, por favor que sea pronto. No, claro. Usted tiene su espacio ahí. Vamos a una pausa y regresamos con otro siguiente invitado. Quédense en línea.